Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a Política Hoy, un espacio informativo y de opinión donde estaremos analizando la coyuntura entre Colombia y Venezuela, lo que sucede en torno a estos dos países. Y hoy tenemos con nosotros a Javier Tarazona, él es director general de la Fundación Fundaredes, de la ONG Fundaredes, y vamos a analizar varios temas, entre ellos lo que está sucediendo en la frontera. Muchas gracias por estar con nosotros, Javier. Bueno, Irene, saludarte a ti, agradecerte por la oportunidad, por este espacio, para poder compartir con quienes nos siguen, con quienes nos están viendo, eh, parte del contexto opresivo que reina en la frontera colombo-venezolana y de la cual Fundarredes viene haciendo seguimiento durante los últimos años a través de un observatorio, a través de una red de activistas que están presentes en Falcón, en Zulia, Táchira, Apure, Bolívar y Amazonas. Para iniciar, nos gustaría que nos dieras un balance. Están ocurriendo muchísimas cosas, siempre han ocurrido cosas irregulares en la frontera, pero aún se ha agravado muchísimo más con el tema, el contexto de la pandemia, del COVID-19. Entonces queremos que nos des como un balance de lo que está ocurriendo y cómo se está viendo afectada, está viendo las declaraciones que diste recientemente de cómo se está viendo afectada la migración venezolana con este tema en la frontera y con los grupos irregulares colombianos. Bueno, durante los últimos meses, en tiempo de pandemia, Fundarredes ha logrado documentar, por ejemplo, el retorno de venezolanos que quedaron en situación de calle en varios países vecinos, no solo Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia. Muchos de estos venezolanos que regresaron por Colombia a Venezuela, pues se han visto en la precaria situación de esperar eh, del lado colombiano para que sean autorizados el ingreso a Venezuela, donde ha privado la anarquía, la improvisación, se han ubicado algunos centros educativos para mantenerlos en tiempo de cuarentena mientras se aplican pruebas que puedan certificar si las personas son portadoras o no del COVID-19. Durante todo este tiempo hemos podido documentar violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte del Estado venezolano. Hemos visto tratos crueles e inhumanos en estos centros PASI, donde han tenido personas incluso por más de 70 días sin agua potable, sin energía eléctrica, sin alimentos, o algunos alimentos en condiciones, digamos, de descomposición cuando se les entrega. Toda esta situación ha hecho entonces que los pasos ilegales, conocidos como trochas, que suman más de 90 por Apure, 180 por el sur y más de 250 pasos ilegales por el estado de Táchira, sean los que sean usados por los ciudadanos que deciden retornar al país. Estos pasos ilegales son controlados por grupos armados irregulares de origen colombiano, como el ELN, como la FARC, y como algunas células de grupos paramilitares que operan en estos territorios. Esto hace que sea un ambiente hostil, que sea un ambiente bastante opresivo, la confrontación por el control de estos territorios que tienen estos grupos armados irregulares hace que los niveles de homicidios aumenten en este tiempo de pandemia, cuando debería la violencia minimizarse. Los desaparecidos también han aumentado y también los niveles de confrontación hacen que el registro de enfrentamientos entre estos grupos en los estados fronterizos sea superior cada día. Frente a esto, nosotros hemos solicitado la intervención de organismos internacionales como Naciones Unidas, como la Cruz Roja Internacional, como la propia OIM, porque se está vulnerando el derecho a migrar que tienen los venezolanos cuando se les retiene para que puedan ingresar a Venezuela. Pero durante las últimas semanas, específicamente desde el 1 de septiembre, Fundarredes ha logrado identificar una nueva oleada de migración forzada de venezolanos. Es decir, aun cuando hay venezolanos que están decidiendo ingresar a Venezuela o retornar a Venezuela, hay un grupo importante de venezolanos que están saliendo también producto de la emergencia humanitaria compleja que se vive en Venezuela, el difícil acceso a alimentos, a bienes y servicios básicos como el agua potable, energía eléctrica, gas doméstico, hace que se destape una nueva ola de desesperación de venezolanos que deciden caminar. Años atrás lo hacían a través de transporte público y caminaban en las calles colombianas, por el páramo de Berlín, atravesaban todo el norte de Santander, incluso hasta llegar a Bogotá o salir de Colombia a Perú, Ecuador, en fin, a los distintos países de Sudamérica. En este momento están caminando desde el oriente del país, desde el centro occidente de Venezuela, Irene, y esto es importantísimo, entonces que se comprenda
el grado de desesperación, el grado de emergencia humanitaria que se vive en nuestro territorio para acceso a educación, acceso a salud, acceso a alimentación. Y durante estas semanas, pues entonces hemos visto un promedio de, en septiembre fueron un promedio entre 100 y 150 venezolanos caminando diariamente para salir del país. La última semana de septiembre se contabilizó un número mayor de personas. Durante el mes de octubre se han cuantificado entre 200, 300 y 400 personas que salen por el estado Zulia, por el estado Táchira y por el estado Apure. Han sido extorsionados por los cuerpos policiales, han sido maltratados, vejados, incluso han pedido incluso a cambio por permitirles pasar por las alcabalas que las mujeres les paguen con cuerpo. Tenemos testimonios grabados donde les han quitado los pocos reales que cargan encima estas personas que lo único que tienen es esperanza de poder llegar a conseguir trabajo para comer, y este tipo de situaciones las hemos denunciado ante instancias locales, nacionales e internacionales. Ahora, Javier, en cuanto a la ayuda humanitaria, estas personas que pasan se encuentran indefensas por completo y no reciben ningún tipo de ayuda humanitaria, es decir, no hay ningún organismo trabajando en esto, ni nadie está trabajando este tema. Hay una serie de organismos multilaterales que operan en territorio venezolano. No podemos olvidar que el gobierno de facto en Venezuela ha negado el ingreso de ayuda humanitaria formal por parte de las organizaciones multilaterales. Sin embargo, a Venezuela ha ingresado ayuda, aun cuando Nicolás Maduro Moros se niega a asumir que se requiere ayuda humanitaria para salir de esta emergencia humanitaria. Siempre llegan donaciones de diversas instancias que terminan de una u otra manera distribuyéndose en el país. Pero es bien importante que se sepa que todos estos organismos multilaterales que operan en territorio venezolano, que están en territorio venezolano, conocen de cerca, han documentado, han registrado esta calamidad, esta situación precaria y perversa que viven los ciudadanos de manera permanente, de manera constante. Lo que sí es importante señalar es que pudiéramos estar al frente de hechos sangrientos, de hechos lamentables en las próximas semanas, porque hemos escuchado que el Estado colombiano ha decidido aumentar los niveles de control del ingreso de venezolanos por pasos ilegales, por trochas. La frontera de más de 2.200 kilómetros que tenemos con Colombia es una frontera porosa, es una frontera muy permeable, y la desesperación que tienen los venezolanos por comer, por tener acceso a medicamentos, no creo que exista forma de controlarla, de regularla, y lo que queremos es alertar a la comunidad internacional que se pueda atender humanitariamente a esta población que está saliendo desesperada. Cuando la gente camina 1.200, 800, 600 kilómetros para huir de un país que está destruido en su sistema público y privado, podemos entender o interpretar el grado de desesperanza que puedan tener estos venezolanos de mantenerse en el país. Por eso se van a otras regiones, se van a otras naciones a buscar por lo menos comida, que en este momento en Venezuela no se garantiza. Vamos a hacer una pausa, pero en regreso me gustaría que habláramos mucho más sobre cómo los grupos irregulares colombianos están ayudando de alguna forma a que el gobierno el régimen dictatorial de Nicolás Maduro se mantenga en el poder. Ya regresamos. Regresamos con mucho más de política hoy con Javier Tarzonas, director general de la ONG Fundaredes. Y estábamos hablando de cómo los grupos irregulares colombianos como las FARC y el ELN están de alguna u otra forma apoyando al régimen de Nicolás Maduro e interviniendo en muchos temas. Por ejemplo, en temas políticos, hemos visto cómo, por ejemplo, veía el caso de una persona que vinculado al caso de Oscar Pérez, que lo estaban amenazando con un hijo, por allí se hizo un video viral. ¿Cuál es la información que ustedes manejan al respecto? Mira, en Venezuela la criminalidad organizada, los grupos terroristas de origen colombiano como la FARC, el ELN y algunas células paramilitares
han venido actuando en territorio venezolano durante los 21 años de ejercicio de poder desde que llegó Chávez al poder. Y eso hace que entonces tengamos una política intimidatoria de forma permanente, toda una sistemática actuación de estos grupos en conjunto con las Fuerzas Armadas venezolanas, para lo cual se hacen secuestros, extorsiones, acciones de tráfico, cultivo, eh, de oro, de coltán, de diamante, de droga, pistas clandestinas, tráfico de personas, todo un entramado de perversidad que se desarrolla en territorio venezolano. Y todo esto porque ciertamente hay una alianza política entre estos grupos terroristas y quienes hoy ostentan el poder en Venezuela. Situación que nosotros hemos denunciado a las diferentes instancias con toda una cantidad de argumentos que hemos presentado y que le invito a que puedan conocer en nuestra página web www.fundarredes.org. Ustedes pueden conocer allí, por ejemplo, nuestros boletines de investigación que son mensuales o nuestro informe curva de la violencia que puede dar con detalle de cómo el crimen organizado en Venezuela forma parte del Estado, cómo en Miraflores se reúne el señor Maduro con Iván Márquez, con Jesús Santrich, con Pablito, comandante del ELN, quienes han derramado sangre inocente o la sangre de miles de colombianos, pero que también lo han hecho en territorio venezolano. Apenas hace unas semanas, acá en el estado Apure, en territorio venezolano, murieron varios militares en manos de una situación de armas de grupos terroristas que operan en territorio venezolano, que controlan el arco minero, que explotan desde el 2018 las minas de oro de Guasipati, por ejemplo, en el estado Bolívar, o que vienen actuando en el estado Amazonas, o que controlan, Estos por militares ejemplo, eran venezolanos? ¿Estos militares eran venezolanos? y por supuesto, 3 venezolanos oficiales que cayeron durante un enfrentamiento por disputas o pugnas entre los grupos terroristas que están en Venezuela desarrollando sus operaciones libre y abiertamente. Y esto es lo que hace que nosotros levantemos la voz y le hablemos a la región, no solo del problema que viven los venezolanos, porque, a ver, cuando uno habla de un problema de un vecino, uno como vecino dice, bueno, que los vecinos resuelvan su problema. Yo no me voy a meter en el problema de los vecinos. El tema es cuando el problema que están viviendo los vecinos afecta mi realidad. Y el problema es que la situación precaria que vivimos los venezolanos con la actuación de grupos terroristas en nuestro territorio y desde nuestro territorio está afectando a los países vecinos, porque el cultivo y tráfico de droga afecta a los países vecinos. La legalización de oro, coltán y diamante afecta a los vecinos. La proliferación de una carrera armamentista de tráfico de armas y de tráfico de personas afecta a nuestros vecinos y afecta a todos los vecinos por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. Esta es una de las situaciones que ha llevado a que nuestra organización levante la voz en voz alta, levante la voz con contundencia, además teniendo que vivir la perversidad de un régimen que pretende silenciarnos, que nos amenaza, que actúa contra nosotros, que nos vulnera. No sé cuántos atentados hemos tenido nosotros en el último, por ejemplo, en los últimos 60 días, pero esta declaración que yo estoy Eso te dando en este quería momento, preguntar, Javier, eso te quería preguntar en cuanto, ustedes hacen una labor muy valiente, yo como periodista lo sé, sufrimos persecución y yo quisiera saber en cuanto a la seguridad de ustedes, ¿han sufrido por algún tipo de persecución por todas las labores que llevan a cabo? sí, bueno, es infinita, ¿no? Pareciera mentira decir que es infinita la cantidad de vulneraciones, pero pudiera ser una ruta, por ejemplo, de judicialización, donde el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo en Venezuela pretende hacer uso de nuestras denuncias para actuar contra nosotros. Los estados de negación, las permanentes descalificaciones desde el propio Nicolás Maduro o Diosdado Cabello en el programa del Mazo Dando contra nosotros, la actuación física contra activistas de Fundarredes, han hurtado mi casa, hurtado la oficina, han hecho atracos a mano armada con funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, seguimiento permanente del SEBIN, del CONAS, de cualquier cantidad de situaciones que nosotros hemos sido objeto, pero también los atentados digitales
con nuestra página web, las redes sociales, la afectación física de activistas. Durante los últimos 60 días, 3 activistas nuestros han sido, digamos, chocados con el propósito no de afectar físicamente el carro, sino de matarnos. Y este tipo de situaciones pues siguen ocurriendo, pero seguiremos levantando la voz. Hay una medida de protección otorgada por el sistema Claro, ellos interamericano. buscan hacer esto como simulando un accidente. Sí, por supuesto. Ellos buscan que nosotros denunciemos que hubo un accidente de tránsito, pero realmente lo que ha habido es la intención de matarnos, Claro. pues, de sacarnos de la vía y además huyen como cobardes porque el problema es que cuando no se tiene la razón, se busca silenciar a los que levantan la voz. Y frente a esto tengo que decirte con la mayor honestidad, Irene, que Dios nos ha regalado vida y mientras Dios me regale vida, yo seguiré luchando porque ustedes los que hoy no están aquí en nuestro territorio vuelvan, porque los que están en nuestro territorio y los que estamos viviendo acá, podamos también tener un país que sea libre para liberar, que sea libre para el desarrollo, para el estudio. Yo soy educador, como maestro me da muchísima tristeza que mis hijos, que los hijos de nuestra generación hoy tengan una escuela sumergida en el abandono, que hoy se haya abandonado la formación científica en nuestro país, porque lo único que se ha buscado sea repetir un cuento precario. Hoy tener, por ejemplo, las Fuerzas Armadas venezolanas desde las últimas horas manifestando que le van a repartir leña al pueblo, no es otra cosa que la perversidad hecha narrativa en unos sujetos que portan una cantidad de estrellas, pero que han perdido la batalla más importante, que es brindarle al ciudadano tranquilidad. Hoy tener en Venezuela grupos terroristas como la FARC, como el ELN, como el Hezbollah, hoy desarrollar operaciones libre abiertamente en 17 estados de Venezuela está el ELN con 10 frentes, en 14 estados de Venezuela está la FARC con 9 frentes. Hoy en Venezuela están los comandantes de estos grupos terroristas custodiados y protegidos por el régimen de facto de Nicolás Maduro. Ese tipo de situaciones nosotros seguiremos denunciándola frente al mundo y seguiremos aspirando a un país donde podamos convivir en sana paz, en tranquilidad y ver que el país se desarrolle, que el país pueda alcanzar el progreso y no que estemos repartiendo leña para poder subsistir cuando hombres y mujeres, incluso en este momento, deciden salir a caminar 800, 900, 1200 kilómetros porque están desesperados de no poder ni siquiera correr. Javier, tenemos que hacer un último corte, pero al regreso me gustaría que ya para finalizar hablemos sobre el tema de los medios, que es tan importante, la falencia que existe en la frontera y también la situación de los indígenas. Y precisamente hablabas de la situación de los migrantes. Tengo entendido que el día de hoy falleció, creo que lo colocaste en tus redes sociales, falleció una mujer migrante. Entonces vamos a hablar de esto, vamos a seguir hablando sobre estos temas al regreso. Seguimos con Javier Tarazonas, director general de la ONG Fundaredes, y estamos hablando sobre varios temas que ocurren en la frontera y cómo operan los grupos irregulares colombianos con total impunidad. Y estábamos hablando sobre los riesgos que corre la ONG y aprovecho para consultarte sobre el tema de los medios de comunicación. Se ha denunciado que no hay medios de comunicación en la frontera y pienso que una de las razones, más allá del tema del papel y de todas las falencias que existen, es precisamente el miedo. ¿Qué han registrado ustedes y qué han podido observar al respecto? No, sí, mira, en la frontera la intimidación es una constante, es una permanente, eh, es un común denominador, la política del miedo, la política de la intimidación, que hace que ciudadanos de frontera vivan unos problemas transfronterizos que sean tan complejos que hoy es normal que el sicariato, por ejemplo, y reine, impere, es normal que en estados fronterizos como Amazonas y Bolívar las comunidades indígenas hayan sido desplazadas por estos grupos armados y el control de la explotación minera de oro, diamante y coltán sea dirigido por los grupos armados irregulares como el ELN y la FARC.
Eso se ha convertido en un estado de normalidad porque frente al fracaso de la empresa petrolera en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro Moros no encontró otra cosa que con los aliados de la guerrilla de origen colombiano explotar y promover otro tipo de actividades que generaran ingresos extras para mantenerse en el poder. Hoy el oro termina siendo estratégico para los grupos armados irregulares, para quienes ostentan el poder en Venezuela, y es esa la razón por la cual estamos minados de estos terroristas que no hacen otra cosa que seguir financiándose de los recursos de Venezuela para seguir operando internacionalmente y desarrollando su proyecto perverso por toda Sudamérica y también en Colombia. Van, delinquen en Colombia y vienen y se protegen el territorio venezolano. Y mientras tanto, hay muchos ciudadanos afectados. Por ejemplo, tú colocabas el día de hoy una fotografía de una mujer muerta que estaba tratando de salir del país. Mira, Irene, yo tengo que decirte que he sido muy impactado, Ella tengo que era uno de los confesar. caminantes, de estas personas que tratan de salir caminando del país, ¿cierto? Sí, tengo que confesarte, Irene, que durante estos días he podido ir a conversar con los caminantes, ver mujeres tan jóvenes con brazos, con niños de brazos. Esta mujer que murió entre la frontera del estado Barinas y el estado Táchira, en Puerto Piedra, eso es frontera con el municipio Libertador del estado Táchira, verla con sus maletas y la esperanza de ir a otro país para poder darle de comer a sus hijos, poder verse o encontrarse incluso con otros hijos que están fuera, es la expresión de un país devastado. Es la expresión de un país que finalmente no encontró y no ha encontrado respuesta a la razón de ser de las naciones. La razón de ser de las naciones es el progreso, el desarrollo, es poder de otra manera evolucionar. Es triste que nosotros podamos decir que durante los 20 años que el régimen ha estado en el ejercicio del poder, nuestro país ha evolucionado. La escuela o el colegio en el que tú estudiaste, en el que yo estudié, no es el mismo. O sea, cuando todo lo normal es que evolucione, no es lo mismo. En la universidad donde tú estudiaste, en la que yo estudié, hoy no es la misma. Pero no es la misma no porque evolucionó, no es la misma porque, o sea, hizo un ejercicio retrógrado. Y esa es la mejor expresión de que el país anda muy mal, que el país está dirigido por perversos criminales, por sádicos criminales, por sujetos no solo delincuentes, porque un delincuente quizás tiene no tanta perversidad como la que estos personajes se atreven a llevar adelante lo que hasta hoy hacen y por eso hay una relación sádica en el comportamiento de ellos. Por eso es que culturalmente tenemos muchos desafíos. Yo quiero aprovechar estos segundos para animar al que nos esté viviendo, que esté donde esté, porque el que está fuera del país finalmente vive mentalmente en Venezuela, añora que Venezuela se transforme, porque desea volver al país a desarrollarse personal, familiar y profesionalmente. Yo creo que es importante que nosotros entendamos que culturalmente tenemos que movernos, tenemos que evolucionar esta tragedia que estamos transitando y tenemos que levantar la voz. Yo creo que debemos derrotar la indiferencia y tenemos que superar la fragmentación social que se nos ha impuesto durante los últimos años. Javier, para finalizar, me gustaría que tocáramos un tema, brevemente, el tema de los indígenas asesinados, el tema de la situación difícil de los indígenas, porque precisamente el régimen de Nicolás Maduro ha dicho que ellos, y una bandera de ellos ha sido que ellos están a favor de los indígenas, que ellos se sienten identificados y todo esto, pero la situación que ellos viven en la frontera es realmente terrible. Cuál es la situación que ustedes, cuál es la situación que ustedes evalúan, cómo lo han visto? Mira, nosotros hemos logrado documentar casos de indígenas, los Yutpa, los indígenas Guayú, hay varias comunidades indígenas que de una u otra manera han venido actuando de manera perversa contra ellos, han venido actuando de manera pervertida estos grupos armados irregulares y el propio gobierno de facto, un doble discurso. Durante este tiempo de revolución, aquí se manifestó, aquí se dijo que los indígenas eran prioritarios, que los indígenas
eran la razón de ser por ser los pueblos originarios, y si a una población se le ha afectado durante estos últimos años y se les ha utilizado, es a la población indígena. La mejor demostración es ir a los estados Amazonas y ver cómo son maltratados, utilizados de manera pervertida por quienes hoy ostentan el poder en Venezuela, la población indígena. La población indígena ha tenido que movilizarse, desplazarse internamente en nuestro territorio, buscando no ser, digamos, corroídos por esta actuación criminal y perversa. La explotación minera, el uso, por ejemplo, que los indígenas históricamente le han dado a nuestro territorio, hoy han sido, digamos que, de manera constante, mal atendidos a esta población, han sido vejados, han sido violadas las mujeres indígenas por estos grupos, han sido este, atendidos de una forma irracional, de una forma que nosotros tenemos que explorar. Desde nuestra consciente tarea ciudadana, nosotros hoy deploramos que la población indígena haya sido tan maltratada por los que ostentan hoy el poder en Venezuela, y todo ha sido con el propósito del control del territorio. En aquel momento, cuando llegaron al poder, hablaban contra los españoles. Estos perversos hoy han acabado con con las poblaciones aborígenes para poder tenerse el control de la tierra para la explotación de oro. Esa es la verdadera actuación que ha habido por parte del régimen de Maduro y el régimen de Chávez contra la población indígena. Hemos llegado al final. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Javier, te lo agradecemos. Muchas gracias por toda esta información tan valiosa que nos ha suministrado el día de hoy. Muchas gracias. Dios te bendiga, un abrazote. Y muchas gracias a ustedes por la sintonía. Será hasta una próxima emisión de Política Hoy.